Buenos días, bienvenidos a este webinar en el que vamos a presentar los resultados del estudio del estado del teletrabajo en las organizaciones españolas. Mi nombre es Juanjo Martínez Pagán, soy fundador de la empresa Gas y presidente del grupo de trabajo de IT digital de Audelsi. Hoy están conmigo, me acompañan todas las personas componentes del grupo que han participado en la elaboración de este estudio y en la encuesta, y los iré presentando en el momento en que cada uno de ellos tenga que intervenir para hacer más breve y aprovechar mejor el tiempo. En el año 2020, cuando todos estábamos confinados por la pandemia, desde el grupo de IT digital de Audelsi consideramos necesaria la iniciativa de elaborar un informe multidisciplinar con recomendaciones de cara a la súbita y forzada implantación del teletrabajo que tuvo lugar en aquel momento. Nosotros consideramos que, habiendo en Audelsi muchos expertos en distintas disciplinas, ¿no?, que podían y tenían cosas que aportar en este campo, hicimos aquel informe en unas condiciones un poco particulares, como todos recordáis, ¿no?, donde no nos podíamos reunir. Bueno, hacíamos encuentros por vídeo para un poco elaborar ese informe, y este informe se publicó. Tuvo cierto impacto en organizaciones, ¿no?, que lo consultaron para ver sus recomendaciones. Y después, como pasados 2 años y pico, vimos también la conveniencia de realizar una encuesta entre las empresas y las organizaciones públicas para, digamos, tomar el termómetro de cómo había sido el proceso de implantación del teletrabajo desde el punto de vista de una serie de ejes que ahora voy a comentar, ¿no? Y estos ejes son aspectos legales de ese trabajo, aspectos legales de privacidad y cumplimiento y respeto a los derechos de los trabajadores. Eje de riesgos laborales, psicosociales y ergonomía. Eje de infraestructura tecnológica, funcionalidad de las aplicaciones y riesgos de ciberseguridad. Eje de cultura, concienciación, capacitación, formación y sentimiento. Y eje de productividad, negocio y medición de resultados. Con gran satisfacción, después de hacer esta encuesta, pues vimos que el modelo del teletrabajo y sobre todo del trabajo híbrido, pues estaba consolidado a la vista de los resultados, ¿no? Y vimos también que estaba apoyado por medidas que las empresas y los trabajadores habían tomado en cada uno de esos ejes, ¿no? Por resumir, antes de dar paso a los invitados, algunos de los aspectos de mejora que salieron como consecuencia del estudio fueron tratamiento de la información confidencial. Bueno, y trataré de cubrir estos temas en las preguntas que vamos a hacer después, ¿no? Firma de acuerdos de teletrabajo, empresa-empleado. Prevención de riesgos laborales y psicosociales. Concienciación en ciberseguridad. Adopción de perfiles específicos para el teletrabajo, perfiles de ciberseguridad específicos. Formación, cambio cultural y adopción de herramientas. Y introducción de políticas y procedimientos para la cohesión de equipo, la coordinación de del trabajo, ¿no?, a distancia y la cultura corporativa. Bueno, esto he hablado primero de las áreas de mejora, pero realmente es mucho más destacable los beneficios. Y los beneficios que más, digamos, destacados aparecen del informe fueron un aumento de la productividad percibido tanto por trabajadores como por empresa, y un aumento de la conciliación y satisfacción de los empleados. Bueno, pues un poco ya revisado este resumen, ¿no?, de lo que hemos visto con esta encuesta, pues me gustaría ya dar la palabra
a cada uno de los invitados, ¿no? Y para ello voy a ir eje por eje, ¿vale? Voy a comentar un poco los resultados obtenidos en cada eje y a la luz de esos resultados y en ese contexto, pues le preguntaré a los invitados, digamos, le haré a los invitados algunas preguntas para que nos aclaren o nos expandan, ¿no? El contenido de las respuestas, ¿vale? Entonces, voy a empezar por el eje 1, que es el eje de aspectos legales de privacidad, cumplimiento y respeto a los derechos de los trabajadores. En este eje teníamos principalmente dos preguntas. La primera era si su empresa garantiza la confidencialidad de la información interna y de terceros en una situación de teletrabajo. Y la respuesta, en un 98%, era de sí. Y además, el 55% han hecho un análisis de impacto, ¿vale? Es decir, que aprobamos con buena nota. La pregunta número 2 era si en su empresa se han firmado acuerdos individuales de teletrabajo. Y la respuesta es que en un 61% de las organizaciones sí. Entonces, respecto a esto, me gustaría preguntarle a María Suárez, partner de Andersen, la siguiente pregunta. María, a pesar de estos resultados tan positivos, se ha conocido recientemente una sanción impuesta a Amazon en Francia por utilizar herramientas de control exhaustivo de los trabajadores. En tu opinión como experta, ¿nos podías hablar un poco de los riesgos a los que se enfrentan las compañías utilizando este tipo de herramientas de control? Buenos días a todos y muchas gracias a Utelsi por organizar este webinar tan interesante, ¿no? Efectivamente, desde el pasado enero, la Comisión Nacional de la Informática y las Libertades en Francia, CENIL, que es como la homóloga nuestra de la Agencia Española de Protección de Datos, impuso a Amazon, a la filial francesa de Amazon, una multa de 32 millones de euros por un uso excesivo de datos en la aplicación de herramientas tecnológicas, ¿no? En concreto, en este caso, lo que utilizaban era un escáner que monitorizaba la actividad completa durante toda la jornada laboral de los empleados para hacer una evaluación del desempeño. Lo que determinaba la autoridad de control francesa es que había un tratamiento excesivo de datos en función de la finalidad que se perseguía y que no existe un interés legítimo y, por tanto, esa vulneración provocaba pues, esa multa de 32 millones de euros. Lo que esto también surge a colación del último informe que realizó la Agencia Española de Protección de Datos con el tema de las herramientas que permiten el uso de datos biométricos para controlar la jornada laboral y realizar el control de acceso, ¿no? En la que no justificaba el uso de datos biométricos. Entonces, con todo esto, yo creo que uno de los riesgos más importantes en el uso de las herramientas tecnológicas y el teletrabajo y todo lo que conlleva de obligaciones legales que se han de medir, que se han de cumplir, y por otro lado, lo que requiere la empresa, ¿no? De ver la productividad, la evaluación del desempeño, toda una serie de cuestiones, riesgos importantes son en materia de protección de datos es el uso excesivo de los datos. Segundo riesgo muy importante es el desconocimiento muchas veces en las empresas de las capacidades de las herramientas tecnológicas que se utilizan. Muchas veces, como viene del Departamento de Recursos Humanos, es el que utiliza la herramienta y no conoce realmente las funcionalidades. Muchas veces eso implica que de repente la herramienta utilice datos biométricos y no lo conozca ni siquiera la empresa que se está recabando, ¿no? Eso, y luego otro de los riesgos es saber las finalidades concretas, para qué se recogen los datos y qué es lo que queremos
obtener, porque a lo mejor podemos utilizar otras herramientas menos invasivas o que impliquen menos riesgos. Entonces, hay un aspecto importante que no quería dejar pasar, y es que aunque la encuesta efectivamente salió que había una gran concienciación en materia de protección de datos, que esto es importante, pero de la realización de la evaluación de impacto me chocó que el 37% no realizara la evaluación de impacto. Y yo creo que es importantísimo, pero por muchas razones, no solo porque en algunos casos sea obligatorio, sino porque va a ser enormemente práctico realizar una evaluación de impacto en el uso de las aplicaciones de las herramientas tecnológicas en el ámbito laboral en materia de protección de datos. Porque, primero, nos va a hacer identificar correctamente la herramienta tecnológica, el proveedor, poderle homologar, dónde ubica la información, con quién trabaja, ¿vale? Segundo, qué tipo de datos se puede recabar la herramienta y cuáles en concreto van a ser objeto de tratamiento. Y en tercer lugar, las finalidades que se persiguen, para de esa manera analizar si el uso cumple con los principios de proporcionalidad, necesidad y minimización que exige la normativa de protección de datos. Y creo que con eso puedo dar pie a mi compañera Silvia Tortosa, que también participa en este punto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María, por ilustrarnos en este aspecto que creo que es importantísimo. Bueno, pues como has dicho, vamos a darle paso a Silvia Tortosa, DPO Iberia y Global Risk and Compliance Lead en la empresa DXC. Silvia, me gustaría preguntarte qué medidas crees que debe implantar la empresa para que sus empleados puedan desarrollar la actividad laboral en teletrabajo con las suficientes garantías. Buenos días. Pues un placer colaborar con Autensi y formar parte de este grupo de trabajo. Como todos sabemos, ¿no? La empresa al final es la principal responsable, ¿no? En materia de teletrabajo y protección de datos, ¿no? Cuando una empresa se plantea implantar la modalidad de teletrabajo, pues debe elaborar un plan enfocado pues, al proteger la información y sus activos y a evitar los riesgos de privacidad y de seguridad, ¿vale? Realizando la correspondiente evaluación de impacto, tal y como apuntaba ahora María en su intervención. Fruto de este plan, de este ejercicio, cuyo objetivo siempre es la protección, surgirán pues, una serie de medidas de seguridad que pueden ser tanto técnicas como organizativas o medidas pues, preventivas, ¿no? y algunas otras reactivas, y una relación de responsabilidades, ¿vale? Para la propia organización. Estas medidas de seguridad y estas responsabilidades pues, deberán establecerse en las correspondientes políticas, políticas que deberán ser desarrolladas, pues, por ejemplo, las políticas de seguridad de la información, una política de ciberseguridad o una política de teletrabajo, ¿no? La política de seguridad de la información, ¿no? Como todos sabemos, pues establece un poco pues, las directrices de actuación, ¿no? Que están encaminadas a garantizar, pues, como comentaba María, la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. La política también de seguridad de la información tendrá que establecer pues, métodos de almacenamiento o destrucción de la información que está en tratamiento, ¿vale? Y, por ejemplo, también una utilización de contraseñas sólidas, ¿no? y seguras para que sean utilizadas pues, por los distintos empleados que están pues, trabajando tanto en modalidad de teletrabajo como ubicados presencial en oficinas, ¿no? Otra de las políticas, la política de ciberseguridad, que tiene como objetivo pues, asegurar, ¿no? las conexiones y la autenticación en los sistemas. Deberá también establecer cómo aplicar los permisos y los niveles de acceso a las aplicaciones según el rol que desarrolle cada uno de los empleados o las funciones que desempeña.
La política de ciberseguridad también deberá contemplar pues, la actualización, por ejemplo, de firewalls y antivirus en todos los dispositivos que utilicemos para llevar a cabo el tratamiento y evitar, por ejemplo, también la descarga de software, ¿vale?, que no haya sido autorizado por la propia organización, ¿vale?, aparte de establecer el plan de copias de seguridad, ¿vale? En cuanto a la política, por ejemplo, de teletrabajo, pues aquí deberá establecer también pues, cómo debe ser el acceso remoto a los sistemas de la empresa, ¿vale?, determinar qué dispositivos son válidos y los canales de comunicación que son autorizados, ¿vale?, establecer también un procedimiento para la comunicación de incidentes o brechas de seguridad. Un empleado en modalidad de teletrabajo que reciba pues, un correo sospechoso también deberá saber, ¿no?, cómo debe actuar. ¿Cuál es el protocolo también de realizar pues, las reuniones virtuales o las videoconferencias, si es que lo requiere por su trabajo? Y, por ejemplo, determinar también las obligaciones y responsabilidades tanto de la empresa, ¿vale?, como del empleado, ¿vale? Esto en la política de teletrabajo, ¿vale? Luego, estas políticas, evidentemente, pues deberán ser, ¿no?, conocidas, respetadas y aplicadas por los empleados y podrá ser materializado pues, en el acuerdo de teletrabajo, ¿no? Luego, por último, también, pues otra de las medidas que nos permitirá pues, llevar a cabo la actividad laboral con suficientes garantías es la formación de los empleados, ¿vale?, la formación de nuestros trabajadores. Entonces, deberíamos tener una correcta planificación de esta formación, ¿vale?, que permitirá pues, la implicación, como decíamos, de los trabajadores, ¿vale?, que sepan estas políticas, que las conozcan, sepan cómo deben actuar, ¿vale?, conforme a la normativa, por ejemplo, de protección de datos, cómo extremar las precauciones para evitar, por ejemplo, accesos no autorizados a la información. Estamos pensando que están trabajando fuera de las instalaciones, entonces es cómo deben cubrir y deben proteger esta información, ¿vale?, cuando están manejándola pues, fuera de lo que es el entorno, ¿vale?, de la propia organización, ¿no? Evitar la escucha también de conversaciones por parte de terceros ajenos a la empresa, ¿vale?, y estar pues, implicados, como decíamos, ¿vale?, en lo que son las políticas y los procedimientos, ¿vale?, elaborados por la propia organización. El empleado debe ser consciente de las principales amenazas, ¿vale?, que pueden afectar, ¿no?, al hecho de trabajar pues, en modo teletrabajo, y las posibles consecuencias podrían materializarse de no seguir estas políticas y procedimientos establecidos. Al final, pues, es eso, ¿no? Resumiendo un poco, pues es elaboración de procedimientos y políticas que el empleado en modalidad de teletrabajo pues sepa, ¿no?, el entorno documental y el entorno pues, de políticas que rigen en la organización, y sobre todo pues, apuntalarlo con un buen programa de formación y concienciación. Pues muchísimas gracias, Silvia, por ilustrarnos, ¿no?, sobre la importancia de todas estas políticas, ¿no?, y de que estén adoptadas, ¿no?, por los trabajadores. Bueno, pues con esto voy a pasar al siguiente eje. Vamos a pasar al eje de riesgos laborales, psicosociales y ergonomía. Y aquí en el informe, básicamente, en la encuesta había dos preguntas principales. La primera era si en la modalidad de teletrabajo estaban garantizados en su empresa los derechos y obligaciones en materia de prevención, riesgos físicos, psicosociales, ergonómicos, de la misma manera que lo estaban o que lo están en el trabajo presencial. El 68% de las respuestas ha sido afirmativo, ha sido positivo. Y la pregunta número 2, si se habían realizado en su empresa evaluaciones de riesgo laboral y ergonómico en los puestos de trabajo remotos. Y aquí ya el porcentaje baja. Solamente se había realizado en un 36%. Bueno, de nuevo, pues en este contexto paso a preguntar, en este caso, a Fernando Goñi Ubieto, director de Modern Workplace en DXC para España y Portugal. Fernando, la pregunta es, ¿consideras que el teletrabajo en general incrementa o disminuye el riesgo de enfermedades de carácter psicosocial? Y ¿cuáles son las razones de ese aumento o esa disminución del riesgo, en tu opinión?
Pues hola Juanjo, hola a todos y de nuevo también como mis compañeros, gracias a Autelsi porque la verdad es que este es un tema apasionante, un tema que además nos toca a todos directamente, porque quien más quien menos estamos trabajando al menos una parte significativa de nuestro tiempo vía teletrabajo. Entonces la verdad es que la respuesta a esta pregunta es compleja y hay áreas que sí aumenta el riesgo y áreas en las que se disminuye. Y luego hay una serie de acciones que se pueden tomar en cada caso. Desde el punto de vista del aumento, pues hay un concepto que se viene usando ya hace tiempo, que es el tecnoestrés, que se incrementa con el teletrabajo. Es ese estrés derivado del uso de herramientas en las nuevas tecnologías en el trabajo. ¿Por qué? Pues porque ahora las interacciones vía digital han aumentado de manera exponencial. Eso puede llevar además a una pérdida de identidad grupal. Los equipos de trabajo que tenían su propia cultura, su manera de trabajar, esto se puede comenzar a romper y además puede llegar incluso en casos extremos a un aislamiento social. Personas que por el hecho de estar trabajando vía remota, pues igual no hablan con otra persona en todo el día y esto puede ocurrir durante varios días. Tiene un potencial riesgo esta situación. Además, se producen alteraciones en lo que es la propia gestión de la jornada laboral. Por un lado, pues se produce una cierta falta de desconexión. Es fácil que los límites entre lo que es el trabajo y lo que es pues la vida, digamos, más normal se difuminen, porque, bueno, pues uno está trabajando, se levanta a tomar un café y luego dice, bueno, voy a terminar este correo, voy a hacer esto, voy a cerrar este proyecto y cuando te quieres dar cuenta, pues igual estás ya a las 8 o las 9 de la noche. Esto es fácil que ocurra y luego, por otro lado, pues es difícil y en el mismo sentido establecer límites claros entre lo que es el trabajo y la vida familiar. Aquí puede haber una cierta distorsión y con eso hay que tener bastante cuidado. Y por último, y además desgraciadamente es algo que se debe todavía solucionar, pues todo lo referente a la ergonomía. Las oficinas están diseñadas para trabajar largas jornadas, las sillas, las mesas, la iluminación, digamos que todo está preparado para poder trabajar en condiciones, mientras que no siempre esto es posible en todas las casas. Hay personas que pues, tienen la suerte de poder tener un despacho, un área de trabajo, pero personas que no y se les ve trabajando muchas horas pues, en la mesa de la cocina. Situaciones que son complicadas y puede tener a la larga pues, un cierto impacto en la salud. Sin embargo, y de nuevo, como la respuesta es mixta, pues hay áreas en las que se disminuye el riesgo. Por un lado, pues tienes una mayor flexibilidad, ¿vale? Desde el punto de vista de horario, porque te ahorras el transporte, entre otras cosas, y también de ubicación. Ahora mismo yo tengo en mi unidad de negocio gente que está trabajando para clientes en Andalucía desde Avilés, desde Santiago de Compostela, desde Madrid, desde Toledo, y pueden hacer su trabajo perfectamente. Eso antes era más complicado. Por otro lado, pues te reduce lo que es el estrés del viaje. No solo los viajes en los que pues te toca ir pues no sé, de Madrid a Barcelona o viceversa, sino incluso aquellos viajes de los que una persona vive en una gran ciudad, en un punto en el que tarda pues 40 minutos en desplazarse. Todo esto te lo ahorras. Por otro lado, pues también tienes un cierto mayor control sobre tu entorno de trabajo. Hasta cierto punto te lo puedes gestionar y montar como tú quieras. Y luego además indirectamente, y esto es curioso, se produce una disminución del absentismo. ¿Por qué? Pues porque hay enfermedades contagiosas como la gripe de todos los años que por el hecho de estar aislado, pues el contagio es menor. O sea que también tiene ciertas áreas en las que pues el riesgo disminuye. ¿Qué medidas de prevención se podrían tomar? Pues en primer lugar, y esto es importante, establecer una rutina clara de trabajo. Definir que tienes un horario, que tienes unos periodos de descanso y eso te ayuda además a poder desconectar al final del día. Puede que estires un poquito la jornada laboral, pero si sabes que a una hora determinada tienes que terminar, te lo pones como objetivo. Si no, es muy fácil que esto no ocurra y se difumine, como comentaba antes. Por otro lado, para reducir el tecnoestrés, pues hay que dar a los empleados formación específica en cómo usar correctamente las herramientas. Porque la manera de trabajar es distinta y ahora pues hay muchas cosas que se hacen de manera remota. Esto hay que asegurarse que los empleados tienen no solo las herramientas, sino también la formación adecuada para poderlas usar correctamente. Luego hay que fomentar la comunicación regular con compañeros de empresa. Puede ser de manera informal, pero también formal con reuniones periódicas para que todo el mundo se vea la cara, fomentar el uso de la cámara en las reuniones y hacer que esto ocurra de una manera regular también y periódica. En la medida de lo posible también, si esto puede ser, y además es algo que, por ejemplo, hacemos nosotros, es fomentar de manera periódica, siempre que sea posible, reuniones presenciales, que la gente se vea en directo, ¿vale? Y por último, y no menos importante, crear un espacio de trabajo dedicado, un área que, por cierto, cumpla
la ergonomía que debe cumplir. Aquí la empresa debe ayudar a hacer el assessment y a solucionar los problemas que pudiera haber, pero sobre todo además porque crea un área separada de trabajo y eso te permite pues también de alguna manera controlar los horarios de trabajo y tener una conciliación entre la vida laboral y personal mucho más eficiente. Muchísimas gracias, Fernando, sobre todo porque nos has dado una visión muy completa, ¿no? de todos los escenarios posibles y de tanto las ventajas como los inconvenientes desde el punto de vista de los riesgos laborales. También tenía una pregunta para Pedro Pablo López, presidente de Continuam, ¿vale? Mira, la pregunta es la siguiente. Tras más de 3 años de implantación de los modelos de trabajo, la pregunta es si los riesgos laborales y psicosociales se estudian o se tratan de la misma manera en puestos presenciales o remotos. ¿Se han aumentado o disminuido? En tu opinión. Buenos días. Gracias, Juanjo, por la pregunta. Yo, en mi opinión, por complementar lo que ha hecho Fernando Goni antes, en la parte de riesgos laborales y psicosociales, creo que los laborales en general disminuyen en gran parte, no solamente con el hecho de el tránsito hacia el puesto del trabajo, al centro de trabajo, la ida y la vuelta, el no tener que ir, pues yo creo que es uno de los factores que disminuye bastante el riesgo laboral en una parte, pero en otra podemos decir que la evaluación del puesto de trabajo en aspectos de ergonomía, iluminación, visuales, etcétera, o medios asociados, pues como silla, pantalla, etcétera, ventilación, etcétera. No todo el mundo en sus casas tiene acondicionado, como decís antes, pero a lo mejor trabaja desde la cocina o desde el salón o comparte teletrabajo con su pareja o más miembros de la casa en ese sentido, ¿no? Yo creo que es un aspecto importante y que las empresas deben al menos tener una checklist dentro del Comité de Salud o quien lleve la parte de laborales, ¿no? Responsable correspondiente, en el cual pues evalúen que eso mínimamente se puede cumplir. Eso es lo primero. Lo segundo, pues que doten medios como pantallas o como sillas o como algún tipo de flexos o focos o lo que sea que minimicen a aquellas personas que no lo tengan, ¿no? Eso, en la parte psicosocial, yo creo que Fernando lo ha dejado bastante claro. Disminuye en gran parte todo lo que supone la conciliación y flexibilidad del teletrabajo, llevado al extremo, pues el trabajo nómada, o incluso, como decía él, pues desde Avilés trabajar para Andalucía o donde corresponda, ¿no? Pero podemos trabajar desde otra parte del mundo, o sea que eso en ese sentido muy bien y disminuye, pero quizá también pues aumenta ese aspecto un poco de endogámico de estoy metido aquí todo el día y yo veo por mis dos hijos tienen teletrabajo híbrido y es que no salen de la habitación. Normalmente además bajan, hacen como yo digo, un pipí o cogen un zumo y se suben y están conectados con 7, 8, 9 reuniones a veces en todo el día, ¿no? A mí me parece que ahí se está deshumanizando mucho como riesgo psicosocial a la persona, ¿no? Y se está considerando más como un recurso puro y duro, ¿no? En ese sentido. Luego, del otro aspecto de si han disminuido o aumentado, pues yo creo que, como las estadísticas que tú mismo has dado al principio, pues en una parte sí que se consigue que la mayoría de las empresas pues lo tratan y quizá disminuyen en ciertos factores, pero pueden aumentar en otros, ¿no? Y luego la última pregunta que había un poco es ¿por qué también hay modelos de empresas que están tendiendo al presencialismo, ¿no? De alguna forma, ¿no? En ese sentido hay grandes corporaciones que están volviendo, quizá ahí se pueden juntar varios factores, ¿no? Uno es pues esa falta de soledad que se produce para evitarla, ¿no? Dos, también es un tema del líder, ¿no? Muchas veces liderar a través del teletrabajo, los responsables, los managers y demás, es algo, bueno, no muy entrenado, por mucho llevamos ya unos años con teletrabajo y demás, pero es más difícil que en el tú a tú o en el vis a vis de la oficina o de un despacho o de una salita de reuniones o donde sea, ¿no? Por otro lado, también el trabajo en equipo, ¿no? O sea, no es igual trabajar en equipo a través de una pantalla y vemos, pues no sé, que podemos tener un posible error o se nos desconecta el equipo o hay una desconexión técnica o lo que sea, que estar en la sala juntos, ¿no? O en la oficina, ¿no? Que vas al despacho, al sitio, al puesto y te acercas y solucionas el problema en minutos, cuando a lo mejor de la otra forma tienes que planificar una reunión, tienes que en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que al final, por eso las empresas, algunas están tendiendo a ese modelo. Y luego hay una cosa que hemos olvidado quizá de mencionar y sí me gustaría mencionar es que también hay gente que teletrabaja desde centros de coworking o smart working. Entonces, en ese tipo de situaciones, digamos que hay un aspecto híbrido en el cual la empresa también tiene o debería tener la obligación de llegar a algún tipo de acuerdo de intercambio de qué riesgos laborales, psicosociales, tal, en ese smart working, si normalmente utiliza uno habitual, lógicamente no va a hacer 18, ¿no? Pero sí, si el empleado tiene alguno, que quizá desde mi punto de vista personal, en este caso profesional, podría ser una cosa bastante baja ese modelo híbrido, de tal forma que el empleado le obligas a salir de casa
a lo mejor cerquita de su casa, no tiene que ir hasta la oficina, como decías, 40 minutos o 40 kilómetros o lo que sea, pero sí que de alguna manera tiene esa facilidad de conectarse a un ambiente un poco más adaptado al modelo oficinal que a lo mejor en la cocina de su casa, ¿no? Es un poco lo que sí quería mencionar y añadir. Y poco más. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Pablo. Ya te digo, también te agradezco que hayas abierto un melón del que no, digamos, no hemos hablado hasta ahora, y que es el melón de si se está volviendo o no a la presencialidad. ¿Vale? Yo creo que con esto este eje ya lo dejamos agotado y vamos a pasar al siguiente eje, que es el eje 3, el de infraestructura tecnológica, funcionalidad de las aplicaciones y riesgos de ciberseguridad. El eje más tecnológico. En este eje preguntábamos en la encuesta si el nivel de concienciación de los responsables de IT de las empresas y de los trabajadores era suficiente para hacer, para cubrir al máximo, ¿no? Para hacer las inversiones necesarias para cubrir al máximo posible las brechas de seguridad. La respuesta fue un 68% sí, tanto por parte de las empresas como de los trabajadores. La siguiente pregunta de este eje hacía referencia a si las soluciones de ciberseguridad implantadas para el teletrabajo permitían un acceso eficaz del trabajador a los recursos y aplicaciones que utiliza normalmente con la misma funcionalidad completa y los mismos procedimientos de acceso, o si por el contrario se limitaba la funcionalidad y se accedía con un procedimiento más complejo en aras de la seguridad. La respuesta en un 96% ha sido que sí, que se accede con la misma funcionalidad que cuando se accede presencialmente. Aunque se han puesto los medios para que así se haga. Bueno, a la vista también de estas respuestas, pues parece que hay un nivel de madurez alto, aunque luego la realidad pues no siempre es exactamente así. Y aquí quería hacer una pregunta a Javier Pérez Crisóstomo, director corporativo de Gobierno de IT y de Oficina de Proyectos de Prosegur. Y la pregunta es, Javier, ¿cómo han tenido que evolucionar las empresas su infraestructura tecnológica para poder adaptarse al teletrabajo, garantizando la securización de la información que no está expuesta en Internet? Hola, Juanjo. Bueno, intento ser relativamente breve porque este es un tema que da para mucho. Pero vamos, efectivamente, en mayor o menor medida, todas las empresas hemos tenido que adaptar nuestra infraestructura para poder permitir el acceso remoto a los recursos y sistemas, ¿no? de la empresa. Y esto ha implicado, lógicamente, reforzar principalmente las soluciones de acceso remoto y, por otro lado, fomentar mucho el uso de las herramientas de colaboración en línea. Además de esto, algo muy importante que suele pasar desapercibido es que también hemos tenido que aumentar el nivel de monitorización de las aplicaciones para prevenir posibles problemas que puedan afectar a la eficiencia de los usuarios, ya que al fin y al cabo lo que no podemos hacer es el lastrar, ¿no? la eficiencia con problemas derivados del acceso a los recursos. Por otro lado, en cuanto a la seguridad de la información y a las aplicaciones que no son accesibles directamente vía Internet, hay distintos niveles de medidas que se están implementando en general a nivel empresarial en función de la madurez de la seguridad de cada compañía. A nivel básico, lo que yo imagino que prácticamente todos tenemos, ¿no? El trabajador remoto se conecta a la red de la empresa a través de un software VPN que está instalado en el ordenador. Esto permite cifrar el tráfico de los datos entre el dispositivo y la red corporativa y, por lo tanto, ponemos un primer nivel de seguridad. Ya avanzamos otro nivel más. En nivel intermedio, lo que hacemos es que mejoramos esta seguridad en el acceso con la monitorización de la actividad del usuario y también añadimos medidas de seguridad adicionales, ¿no? Por ejemplo, el MFA o los múltiples factores de autenticación. Es decir, el SMS que te envía la aplicación para garantizar que efectivamente eres tú el que está intentando acceder al recurso. Y por último, ya el nivel más avanzado, en el que la compañía pone los medios para que el trabajador remoto solamente tenga acceso a los recursos y los sistemas específicos necesarios exclusivamente para su trabajo. Es decir, se implantan medidas de acceso controlado por políticas de seguridad con un enfoque de confianza cero, es decir, un enfoque de cero tras, donde cada vez que accedes a un recurso
se valida si efectivamente tienes que acceder a este recurso. ¿Por qué? Porque asumimos que cualquier acceso a cualquier recurso o sistema de la empresa es potencialmente peligroso. Y luego después, adicionalmente, hay otras medidas como la microsegmentación de red, para elaborar políticas concretas. Pero bueno, básicamente yo creo que con esto tenemos una idea, ¿no?, de las distintas medidas que principalmente hemos tenido que adoptar. Pues muchísimas gracias, Javier. Yo creo que has hecho un resumen muy detallado y te lo agradecemos, ¿no? Y como has dicho, es un resumen, porque efectivamente sabemos que el tema tiene mucha tela. Bueno, aquí tenía una segunda pregunta y en este caso es para Álvaro Travesi, responsable de Energy and Retail de la empresa Nutanix. Y la pregunta, Álvaro, es: ¿hasta qué punto permite la tecnología que tenemos hoy en día replicar el entorno de trabajo presencial siempre y cuando se aborden las herramientas y la educación necesarias? Hola Juanjo, buenos días y muchas gracias por la pregunta y por supuesto muchas gracias a Utelsi por darnos este foro tan interesante. ¿Vale? A ver, respondiendo muy brevemente a tu pregunta, ¿la tecnología permite replicar en gran medida un entorno de trabajo presencial? Yo creo que la respuesta es sí, pero es cierto que hay varios matices que es importante reseñar, ¿vale? Por un lado, el más complejo, el más complicado, si quieres, y no voy a entrar en mucho detalle porque yo creo que el análisis de este factor corresponde a otro de los ejes, ¿no? Y es aquel punto donde la tecnología nunca va a poder replicar un entorno de trabajo presencial, y es la parte social. El contacto humano es imposible replicarlo a través de la tecnología, pero sí que es cierto que cada vez más empieza a haber aplicaciones y distintas compañías que están lanzando soluciones destinadas a facilitar y promover el contacto incluso en un entorno tecnológico. Me refiero a herramientas pues, que buscan conectar a los empleados, que buscan mejorar la conexión entre ellos, favorecer el networking y al final, en definitiva, el desarrollar un sentimiento de pertenencia a un equipo y poder de esa manera trabajar con una cultura común. Sin entrar en mucho más detalle en eso, creo que tampoco es interesante que entre a listar todas las tecnologías que hemos tenido que implementar, pero bueno, sí que hay varias áreas importantes, ¿no? Primero es que cuando llegó el momento de la pandemia había muchas empresas que ni siquiera tenían implementado una plataforma para que sus empleados trabajaran desde fuera. Estas empresas han sufrido bastante, desde luego, para montarlo de una manera rápida. Pero sí que es cierto que la mayor parte sí que tenían montada la plataforma y lo que han necesitado han sido reforzar distintas áreas para poder garantizar la misma experiencia o una experiencia del empleado parecida. Han tenido que retocar toda la parte de sistemas en los centros de procesos de datos que normalmente no estaban dimensionados para tener a la totalidad de la fuerza de trabajo en sus casas. Han tenido que implementar, desde luego, medidas de ciberseguridad necesarias para permitir, como bien ha dicho Javier antes, que los empleados pudieran trabajando sin penalizar la usabilidad, pero al mismo tiempo garantizando la seguridad del entorno, tanto a nivel de datos como de accesos. Han tenido que asegurarse de que las aplicaciones permitieran el trabajo en remoto, que en muchos casos no era así, y ha obligado a realizar adaptaciones y modernizaciones en dichas aplicaciones. Por supuesto, han tenido que trabajar en la parte de los dispositivos de acceso. Ha habido un momento, y yo creo que eso lo hemos visto todos, en el cual un simple ordenador portátil era objeto de deseo de todo el mercado, ¿no? Y los distintos fabricantes pues, han tenido prácticamente que subastarlos al mejor postor. Y por último, y como apuntabas tú mismo en la pregunta, la parte de inversión en educación. No todos los empleados estaban preparados para trabajar desde sus domicilios o trabajar en remoto, y ha sido necesario invertir mucho en la capacitación de todos los empleados. Y de hecho yo creo que podemos estar todos de acuerdo en que esa formación tiene que extenderse en el tiempo hasta conseguir que todos los empleados sean igualmente productivos, ya estén en la oficina o en su casa. Al final, estos puntos, las preguntas que hacíamos en la encuesta, pues han reflejado más o menos el grado de cumplimiento que tenían las distintas empresas y organismos públicos que han participado. Por un lado, es importante destacar que el 74% de los encuestados
decían que sí, que sus empresas y sus organismos sí que habían realizado las inversiones necesarias. Si bien es cierto que ahí hay cierta diferencia entre las empresas privadas y los organismos públicos, ¿vale? Las empresas privadas llegaban hasta un 74% más o menos, los organismos públicos se quedaban en un 62% aproximadamente. Es interesante destacar que no se ha reflejado ninguna diferencia relevante en cuanto al tamaño y el volumen de facturación de las empresas y los organismos. Las respuestas son prácticamente similares independientemente de ese factor, ¿vale? Y luego, por último, y respecto al tema de la ciberseguridad, no voy a entrar, como hemos dicho antes, Javier ha entrado mucho más en detalle en este punto, pero sí que es importante comentar que el 100% de los participantes de la encuesta han dicho que efectivamente sus empresas habían realizado las inversiones necesarias en la parte de ciberseguridad, intentando o incidiendo que no perjudicasen la usabilidad. Creo que nada más por mi parte. La respuesta es sí, pero con ciertos matices. Sí. Muchas gracias, Álvaro. Ya sabemos que los sís nunca son 100% sí, y como tú dices, hay muchos matices. Al final el objetivo es que el empleado tenga la misma usabilidad, ¿no? Desde su teletrabajo que en la oficina y con la máxima seguridad. Y nos has ilustrado muy bien en todos los ingredientes, ¿no? Para formar ese cóctel. Con esto paso al eje cuarto, que es el eje de cultura, concienciación, formación, capacitación y sentimiento, ¿vale? En este eje teníamos varias preguntas, me centro en los aspectos principales. Teníamos una pregunta que decía, ¿considera que el teletrabajo puede aportar ventajas a su empresa? Y se valoraba la aceptación de esas ventajas en distintas categorías, ¿no? Bueno, había un 100% de sí distribuido en distintas ventajas. Las dos principales que salían en la encuesta eran la ventaja de la mayor flexibilidad, conciliación y ubicuidad, y la segunda ventaja, el ahorro de tiempo y de costes, ¿no? Y bueno, había otras que no vamos a entrar en detalle. La pregunta número 2 era si para una implantación exitosa del teletrabajo en la empresa se considera que la formación en herramientas, hábitos y técnicas de aprovechamiento es indispensable. La respuesta era un 63% de sí. Y la tercera, si considera que en su organización ha habido una buena acogida y una adaptación rápida al teletrabajo. Y la respuesta muy positiva, un 68% dice que sí, tanto para la empresa como para los trabajadores, ¿vale? Bueno, entonces, en este contexto, me gustaría preguntarle a Leonor Torres, presidenta de ASTIC, ¿cómo podemos, en tu opinión, Leonor, fomentar la colaboración y mantener la cultura de la empresa en un entorno de teletrabajo? Buenos días a todas y todos y bueno, muchas gracias a Utelsi, que ha sido un placer participar en este grupo de trabajo y en este webinar. Bueno, pues como represento a la administración pública, como sabéis, el teletrabajo llegó tarde, llegó forzado por la pandemia a la administración pública. No teníamos soluciones de teletrabajo. Entonces, bueno, dependiendo también, hay una diversidad de tipos de organización dentro de la administración pública y había algunos que sí tenían desarrollado una solución para trabajar en movilidad, que es prácticamente teletrabajo, en cuanto a los medios técnicos y otros que no, ¿no? Entonces, pues aquellos que no lo tenían, pues fue bastante dificultoso. Los que ya teníamos una solución de movilidad, la transición fue más sencilla, aunque tuvo que haber un esfuerzo para coordinarnos y para poder tener toda esa formación, porque como bien habéis dicho anteriormente, no teníamos la formación en todas las herramientas de teletrabajo, fue de manera pues brusca y bueno, pues se fue completando. Había gente que tenía más habilidades y tenía estas competencias y otros pues que fue más complicado, pero yo creo que eso pues se fue superando y ahora pues hemos pasado, es cierto, de un teletrabajo prácticamente completo a ahora que estamos en un entorno híbrido, ¿no? De trabajar o de teletrabajar 2 o 3 días a la semana, dependiendo de la organización. Entonces, perdón.
uno de los principales retos que tuvimos en este ámbito es que, bueno, pues al principio éramos equipos cohesionados porque ya nos conocíamos todos y empezamos a teletrabajar. ¿Qué pasó? Que con el tiempo esos equipos fueron cambiando. Personas se marcharon, llegaron nuevas y el incorporarlas pues fue directamente un reto porque es verdad que se hacía formación en herramientas y en ciertas partes de la cultura de la empresa, pero no completamente. Entonces, sí que hay que adaptar, es muy importante adaptar el pack de bienvenida para explicar no solamente las herramientas tecnológicas, sino la cultura, procesos y que quede una comprensión clara de lo que se hace. También me parece relevante y que sería imprescindible asignar un mentor dentro de la organización para que te pueda guiar. Porque en un teletrabajo completo es bastante difícil conocer de manera telemática todo por sí solo, todos los procesos que se hacen. Entonces también reuniones de bienvenida que también se dieron casos de que aparecía gente en las reuniones y no había habido esa presentación oficial y ese conocimiento oficial. Es muy importante que la organización presente a todo el mundo a este nuevo compañero o compañera. Y bueno, la capacitación en los procesos, también tener unos objetivos claros y transmitirlos y un plan de desarrollo de qué es lo que se espera de cada persona para que se puedan cumplir. Y luego, bueno, también lo habéis hablado, también de una integración social virtual, un networking y acercarse de esa manera, aunque sea virtual. Y por supuesto, aprovechar, hacer reuniones presenciales. Ahora mismo que estamos en un entorno híbrido, lo que aprovechamos es que los equipos que trabajamos juntos vayamos todos el mismo día para poder hacer ese trabajo y esa comunicación y poder relacionarnos de una manera no tan virtual. Aunque bueno, a veces puede ser complicado porque ya sabéis que pues cada persona puede tener un día y demás, pero intentar fomentar que haya un día a la semana que estemos todos para poder compartir pues el trabajo, los retos que tenemos y los logros, ¿no? Y bueno, también es importante tener un feedback regularmente de cómo cómo estás trabajando, cómo te sientes, si tienes toda la formación que necesitas y poder hacer una revisión tanto del onboarding como pues, el resto del trabajo habitual, ¿no? Y yo creo que poco más puedo decir sobre este tema. Muchas gracias, Leonor. Yo creo que has dicho mucho, ¿eh? Has señalado, yo creo que todos los aspectos que son importantes de cara a esta concienciación o a esta cultura y a mantener, digamos, todo el mismo espíritu de colaboración y de trabajo en equipo que cuando se trabajaba presencialmente. Creo que no te has dejado nada. Seguro que alguna cosa, pero bueno, muchas gracias. Gracias, Leonor. Bueno, y ahora voy a hacer una pregunta un poco diferente, pero también dentro de este área. Es decir, que cada vez más pues, se está fomentando la colaboración intergeneracional, ¿no? Que muchos seniors pues seguimos trabajando, ¿no? Algunos incluso después de la edad de jubilación y por otra parte se están incorporando al trabajo pues las generaciones más jóvenes de millennials con otra cultura completamente diferente, ¿no? Eso ya en el mundo presencial, ¿no? Esa colaboración intergeneracional ya en el mundo presencial es un reto, ¿no? La pregunta que le quiero hacer a José Miguel Roca, miembro del grupo digital de Autelsi, es ¿qué impacto tiene el teletrabajo en este tipo de situación de colaboración intergeneracional, ¿no? Y sobre todo en la innovación que surge muchas veces en ese tipo de entornos, ¿no? Muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias a Autelsi por invitarme a participar en este webinar y buenos días a todos. Sí, es una pregunta que se sale un poco del marco del estudio, pero está muy relacionada con todos los temas que se tocan ahí. Como comentabas, el mundo empresarial se encuentra en estos momentos en un escenario de convivencia entre múltiples generaciones. Estamos hablando normalmente de 4 o 5 generaciones que conviven en la empresa y cuya gestión y cuya
optimización resultan una tarea compleja y, digamos, es una de las oportunidades que tienen las compañías en estos momentos. Una buena gestión de ese talento intergeneracional mejora en las compañías la innovación, el grado de digitalización y también un punto muy importante es la atracción y retención del talento en un momento en el que hay una cierta competencia por los perfiles interesantes. Sí, considerando las dos generaciones extremas que conviven en las empresas, los jóvenes sabemos que aportan nuevas ideas, energía, etcétera, mientras que los profesionales senior pueden aducir su experiencia, pueden contribuir a reducir los errores que cometen otra gente que tiene menos experiencia en las compañías, etcétera. Entonces, en este marco, en este escenario, ¿qué impacto tiene el teletrabajo en la colaboración intergeneracional? Pues en principio la sensación que hay es que no ayuda. ¿Se ha quedado muteado José Miguel? He debido dar algo. El teletrabajo, en principio... José Miguel, hemos perdido los últimos 15 segundos o algo así de lo que has hablado. Procedo. Entonces, ¿qué impacto tiene el teletrabajo en la colaboración? Es que tengo el papel encima y debo estar moviendo el cursor. No, en principio, la pregunta es, ¿qué impacto tiene el teletrabajo en la colaboración intergeneracional? En principio, la sensación es que no ayuda. El teletrabajo, como se ha mencionado en el estudio, mejora la productividad, está claro, pero también tiene unos pequeños inconvenientes desde el punto de vista. Contribuye, aunque puede ser que no le haga por las herramientas que se utilizan para impedirlo, diluir la cultura de la propia empresa y no favorece, que esto es importante, las relaciones informales entre las personas que tienen más que ver o que se realizan más en la parte presencial. Es decir, el trabajo presencial mejora algo mejor la productividad, o sea, quizás a lo mejor reduce un poco la productividad, pero fomenta ese contacto, esas relaciones informales que muchas veces se producen en sitios insospechados como los cafés, los pasillos, etcétera, y que es importante. En consecuencia, y como resumen, pues la mejor solución es el trabajo híbrido, que combina las dos partes de la forma adecuada, una combinación adecuada que puede ayudar a las empresas a gestionar de la forma más eficaz posible ese talento intergeneracional y generar para la compañía innovación, mayor digitalización y atracción y retención del talento, que son importantes hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Y disculpa que te haya hecho una pregunta que se ha salido un poquito del contexto, pero me parecía que era un tema en el que tú tenías experiencia. Así que muchísimas gracias por compartirla. Bueno, con esto pasamos al último eje, el eje 5, que es el de productividad, negocio y medición de resultados. Aquí teníamos básicamente un par de preguntas. Por una parte, la pregunta de si como consecuencia del teletrabajo su organización ha implantado mecanismos de supervisión del trabajo de los empleados diferentes a los preexistentes. Y el 66% de las respuestas han sido que no o que solo parcialmente. La pregunta segunda decía si en un contexto de trabajo híbrido se habían detectado variaciones en alguno de los siguientes aspectos. Aumento de productividad. Se ha detectado un aumento en un 66% de las encuestadas. Descoordinación de los equipos. No se ha detectado un aumento de la descoordinación en un 74% de las encuestadas. Pérdida de cultura corporativa. Sí se ha manifestado en un 45% de las encuestadas. Y aumento de la conflictividad personal no se ha detectado en un 78% de las encuestadas. Me parece un tema complejo, ¿no? Que tiene bastantes aristas. En este sentido, voy a lanzar varias preguntas a los invitados. En primer lugar, me gustaría dirigirme a Javier Asenjo, Country Manager de Recursos Humanos para España y Portugal e Italia, de NCR Atleos. Y la pregunta sería, Javier, en tu opinión, ¿se está realmente haciendo un análisis y una medición real de la productividad en el ambiente de teletrabajo? ¿Hay datos reales sobre el impacto o hay más prejuicios a favor y en contra que datos reales? ¿Cuál es tu opinión? Juanjo, muchas gracias. Pues efectivamente, esa es la pregunta del millón.
¿no? Esta es una cuestión que, por lo que comentamos, ¿no?, entre colegas, yo creo que quizás estemos de acuerdo, muchas veces hablamos de oído, ¿no? No, yo creo que, no, a mí me parece, es bueno, es malo, está. Realmente, en muchos casos, no existen datos, ¿no? Es un hecho que en muchas compañías no hay datos reales sobre productividad pre-teletrabajo. Malamente, por lo tanto, podremos comparar con datos de productividad post, porque no teníamos los anteriores. Podemos tener sensaciones, ideas preconcebidas. Claro, aquí la complejidad aumenta. Es evidente que tenemos puestos de trabajo en nuestras organizaciones en los cuales es más fácil medir la productividad, ¿no? Pues, no sé, un ejemplo muy típico que se usa, el call center, ¿no? Un centro de atención de incidencias a clientes, a usuarios. Bueno, podemos establecer métricas más o menos objetivas que sí nos den información. Llamadas recibidas, porcentaje de casos cerrados por cada llamada, rellamadas, tal. Bien, entonces ahí la productividad, medirla es muy sencilla, ¿no? Hemos tenido gente que ha pasado a teletrabajo y que está haciendo estas funciones y, oye, pues vemos que el número de llamadas atendidas es similar, no ha caído o ha subido, el número de casos resueltos o el porcentaje se mantiene estable. Ahí es sencillo, ¿no? Pero evidentemente las organizaciones cuentan con muchos puestos de trabajo donde medir la productividad ya no es tan fácil, al menos cuantitativamente, ¿no? Y tenemos que ir a criterios cuantitativos y a veces subjetivos, ¿no? Por lo tanto, la cuestión de la productividad efectivamente es muy compleja. Sabemos que España tradicionalmente hemos tenido un problema en nuestra cultura, y aquí en productividad vamos a hablar de cultura. También ha sido una cuestión que ha salido antes, ¿no? José Miguel lo ha mencionado, Álvaro lo ha mencionado. En España ya sabemos que se hablaba del presentismo, ¿no?, o la presencialidad. Nuestras compañías adolecían de allí todo el mundo tenía que estar en la oficina, incluso después de la hora, ¿no? Y si estabas después de la hora, ibas bien. Si tú te ibas a la hora, es que esta persona no funciona bien, pero oye, a las 5 se va. Si que a las 5 termina su trabajo, su horario, ¿no? Entonces, siempre hemos sido un país en el cual el presentismo, la presencialidad, ha sido un criterio muy utilizado por las compañías, desgraciadamente, para medir la productividad. Claro, si en una compañía que se guía por esta característica, ¿no?, el presentismo, al día siguiente introduces teletrabajo, el fracaso está casi garantizado, porque las personas están acostumbradas a que se les mida por estar, no por la productividad ligada a su puesto de trabajo. Por lo tanto, la cultura es fundamental. Y fijaros que pasamos a hablar de algo más o menos tangible dentro de lo difícil que es, como es la productividad, a hablar de un intangible puro, como es la cultura, ¿no? Por lo tanto, las compañías tenemos que tener mucho cuidado a la hora de establecer mecanismos de teletrabajo ligados a la productividad en culturas que no están preparadas para ello, ¿no? Otros colegas de otros ejes, siendo muy complejo, pero tienen más fácil, ¿no? El eje legal, el eje tecnológico. Podemos hacer un checklist, si queréis. Oye, el eje tecnológico, pero tenemos un firewall, antivirus, VPNs, etcétera. Tenemos en la plataforma, lo desgranamos y somos capaces de identificar lo que nos hace falta. En el ámbito legal pasa igual. Oye, tenemos el acuerdo de teletrabajo, que es obligatorio por ley cuando hay teletrabajo, según la legislación española, no me extenderé. O no lo tenemos. Tenemos el ámbito de prevención, que Fernando hablaba, ¿no? Son cuestiones que son más fáciles, no digo fáciles, pero son más fácilmente identificables, ¿no?, donde podemos ver qué cuestiones tenemos que trabajar o desarrollar y qué cuestiones no, porque ya las tenemos. En cambio, en el ámbito de la productividad, el esquema es mucho más complejo por lo etéreo que puede llegar a ser, ¿no? Así que, y por cerrar, como veis, yo también, como otros colegas, podría casi desarrollar una ponencia de 1 hora entera, ¿no?, sobre este elemento, ¿no? Seguro. Pero por intentar cerrarlo, ¿no? Lo que yo invitaría a todas las personas que nos puedan estar viendo es a pensar muy bien si la compañía está preparada para dar el paso y si tenemos mecanismos realmente para medir esa productividad, sin caer en lo que al principio, el caso que nos han comentado de Amazon en Francia, por un exceso de celo, que la contrapartida pues es el software que sabemos que existe en el mercado, que permite pues a las personas que se lo instalan en su laptop y entonces se mueve el ratón automáticamente, no se te cierra tal. Es decir, que hay también un mundo ahí bastante
bastante complejo, ¿no? Pero ojo con la productividad porque es quizás una de las cuestiones más complicadas de medir y al final lo que para casi todas las compañías, por no decir todas, porque puede haber alguna que no tenga un fin de lucro, es la madre del cordero, ¿no? Si se me permite la expresión. Muchas gracias, Javier, por darnos tu perspectiva en este tema y por resumir, porque desde luego da para mucho, ¿no? Y más con tu experiencia y conocimiento. Vamos, me gustaría pasar también al escenario de la administración pública, de la que ya nos habló antes un poco Leonor, y en este sentido me gustaría dirigirme a Carlos Maza, director de Digitalización y Tecnologías de la Información en la Secretaría General del Tribunal de Cuentas. Y la pregunta para Carlos es, en el sector público, también saber si habéis detectado variaciones de productividad como consecuencia del teletrabajo y qué acciones estáis tomando a nivel organizativo y a nivel normativo para poder medirlo, porque como decía Javier hace un momento, medirlo parece que realmente es el reto, ¿no? Muchas gracias, Juanjo. Pues un placer estar aquí con vosotros en Autelsi. El informe que comentaba antes el moderador de Autelsi Teletrabajo, que conste que ese informe ha tenido mucho recorrido y lo hemos utilizado aquí internamente como referencia para nuestros planes de teletrabajo. Ese fue de los muy afortunados, ¿no? La verdad que me ha venido muy bien la intervención de Javier explicando lo compleja que era la cuestión para así a mí quitarme presión en el sector público, ¿no? Entonces, vamos a ver, la cuestión es compleja, se decía, primero porque, ya hablo de las administraciones públicas, no han existido métricas así generalmente aceptadas, y además porque somos organizaciones muy heterogéneas, desde un gran ministerio que nos puede venir a la cabeza, una comunidad autónoma que son muy grandes, o un pequeño organismo como puede ser un pequeño organismo autónomo, o yo qué sé, o el Instituto Nacional de Estadística, por poner un ejemplo, pues una gran organización conocida por todos, ¿no? Ahora, yo diría que con carácter general, existe un indicador que es la evolución, un macroindicador que sería la evolución del empleo público frente a los servicios públicos prestados, ¿no? En los últimos pocos años el empleo público está creciendo muy despacio, las jubilaciones son muchas y los servicios públicos se mantienen o aumentan, con lo cual si cogiéramos solamente este indicador sintético, desde luego no parece que haya pérdida de productividad, ¿no? ¿Qué indicadores tenemos típicamente pues, en lo público? Bueno, pues son conocidos. El porcentaje de ejecución presupuestaria, que ese es el más tradicional, muy importante, por ejemplo, para la inyección de ayudas públicas a la sociedad. Y otro puede ser el nivel de litigiosidad, cuántos recursos, en fin, los juicios se pierden y similares, ¿no? Pero bueno, todo esto que son geniales, la verdad que ha cambiado y en el sector público creemos que estamos bastante avanzados en lo que es la medición de la productividad. En primer lugar, porque bueno, la función pública que nos regula a todos los que estamos aquí o que somos funcionarios, como en mi caso, o empleado público en general, es el Estatuto Básico del Empleado Público. Y desde que acabó el COVID ya está regulado que en el caso del teletrabajo, que se entiende que es una herramienta que sirve para mejorar las condiciones de trabajo, se deben identificar objetivos y la evaluación de su cumplimiento. Es decir, ya hay una ley, que es el Estatuto Básico, que regula que en caso de teletrabajo, y esto es curioso porque es distinto al trabajo presencial, que hasta ahora en ningún sitio estaba regulado, que tuviera que haber una evaluación del desempeño, que puede ser el lenguaje, digamos, administrativo frente a productividad, ¿no? Aquí en el sector público, productividad pues es realmente una palabra que se utiliza menos, ¿no? Evaluación del desempeño. Con lo cual ahora ya tenemos que en el marco del teletrabajo la obligación de medir resultados, que eso es una innovación, ¿no? Y luego ha habido una normativa que ha pasado desapercibida, porque yo creo que se aprobó pues, un poco antes de Navidades, muy importante, que es el Real Decreto Ley 6, que regula o cambia muchos aspectos de la función pública, ¿no? Y hay todo un capítulo describiendo la evaluación del desempeño, es decir, describiendo aspectos como que cada unidad administrativa tiene que tener objetivos estratégicos, que el teletrabajo tiene que garantizar el fomento del trabajo en equipo, las relaciones transversales e unidades administrativas, que el teletrabajo tiene que
que contribuir a la mejora de la comunicación e intercambio de información, aspectos que hemos tocado todos ellos. Se cita la innovación, la mejora continua de los procedimientos. Y posteriormente lo que se dice, bueno, pues que todo esto, la medición que se haga, que hay que desarrollarlo, no va a quedar como un ejercicio teórico, sino que va a afectar a las retribuciones de carácter variable. Curiosamente, la palabra productividad aquí en la administración se utiliza para la parte del sueldo que es variable, ¿no? Que se llama así productividad, ¿no? E incluso para la continuidad del puesto de trabajo, ¿no? E incluso para directivos públicos, la productividad o la evaluación de desempeño está especialmente regulada. Pues contribuir a la consecución de los objetivos de la organización, control, evaluación de resultados, eficiencia en el uso de los servicios públicos. Entonces, este es el marco general que se tiene que desarrollar y necesitará un tiempo. Pero bueno, ya tenemos una obligación de medir el resultado del empleado público, la productividad. Por aportar un toque personal, en el Tribunal de Cuentas, donde yo ahora trabajo, sí que tenemos un plan de teletrabajo que está funcionando muy bien. Seguramente porque aquí el porcentaje de digamos, titulados superiores a unos que llamamos aquí en las administraciones públicas es muy alto y siempre ha existido una cultura de resultado, porque aquí hay auditores que hacen, digamos que lo que hacen es pues, producir informes de auditoría, ¿no? Y de aquí yo sacaría dos conclusiones. La primera, que efectivamente no se ha detectado variación de la productividad desde el 2020 que estamos, ya se habría medido, porque la actividad se ha mantenido con la plantilla es estable, apenas crece, ¿no? Si es que crece. Y además se puede medir objetivamente, si lo queremos medir como actividad. Es decir, nosotros publicamos informes de fiscalización que son públicos, por cierto, están en la web, informes de enjuiciamiento a los presuntos implicados, que todo ello es público. Y esto se han mantenido y no ha habido ninguna caída y ese es en lo que cristaliza nuestro trabajo, ¿no? Con lo cual es un caso de uso muy claro y en esto coincide con el estudio de Autelsi que presentaba nuestro moderador, ¿no? Hay otros aspectos que evidentemente no son medibles, que se han comentado antes, la conflictividad, la coordinación de los equipos. Si la productividad es difícil de medir, la conflictividad y la coordinación de los equipos todavía más, ¿no? Y decir que aquí en el Tribunal de Cuentas se está desarrollando un marco de medición de la productividad, de evaluación del desempeño, que tendrá que ser acordado con los sindicatos, pero que se está intentando tabular, baremar, para que sea una medida objetiva, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el teletrabajo ha arrastrado algo que no hace tiempo que no existía, que es que ahora ya haya marcos objetivos para medir la productividad del empleado, ¿no? Entonces, en conclusión, desde mi punto de vista, pues yo creo que existe un movimiento muy fuerte en las administraciones públicas de normalizar la medición de la productividad, y eso es importante, hay que normalizarlo y tener tablas, criterios, baremos, lo que nosotros denominamos la evaluación del desempeño, y que no es nada fácil, aparte de lo que se ha dicho, porque hay que diferenciar lo que es medir la actividad, que yo creo que cada vez interesa menos, de lo que es medir la productividad, que es lo que le interesa a la sociedad, que en el fondo es para lo que trabajamos las administraciones públicas, ¿no? Y por mi parte, pues nada más, Juanjo. Muchísimas gracias, Carlos. Y me ha encantado que el tema del teletrabajo haya acelerado la implantación de esa decisión, ¿no? De tener que medir la productividad. Me parece un grandísimo avance. Así que muchas gracias por compartirlo con nosotros y con los que nos están escuchando. Bueno, pues aunque vamos un poco mal de tiempo, pero tengo una última pregunta que tengo que hacer y se la voy a dirigir a José Luis Escobar, que es Telco Energy Utilities Business Leader de Kyndryl, España y Portugal. Y la pregunta es, José Luis, ¿a quién beneficia más, en tu opinión y en tu experiencia, el teletrabajo? ¿Al profesional o a la productividad de la empresa? Muchas gracias, Juanjo, y muchas gracias a Autelsi por la oportunidad de participar. Decía antes Javier Asenjo que la pregunta sobre la productividad es la pregunta del millón. Bueno, pues la del beneficio va un poco más allá, creo yo, ¿no? Hombre, yo creo que esta es una situación que en promedio y a largo plazo no se sostiene si beneficia solo a una parte. Es decir, no podemos pensar que los beneficios del teletrabajo o el teletrabajo híbrido estén solo en la parte del trabajador o estén solo en la parte de la compañía y que esto sea una situación, que sea sostenible en el largo plazo. Yo creo que España y la Unión Europea es suficientemente reglamentista y normativa
como para que situaciones, digamos, desequilibradas de beneficio no tengan lugar. Entonces, uno lo que plantearía es que efectivamente no debería haber problema para que la situación efectivamente sea una situación de equilibrio y tanto el teletrabajo como los modelos híbridos sean modelos que beneficien por igual a la empresa y al trabajador. Me ha parecido muy interesante lo que se ha apuntado al principio sobre los aspectos, por ejemplo, ergonómicos, ¿no?, del puesto de trabajo, como alguien citaba, que efectivamente una oficina está pensada para trabajar las horas que sean, pero la mesa de la cocina no está pensada para trabajar 8 o 10 horas, ¿no? Claro, tonterías, entre comillas, como esa son las que hacen pensar que efectivamente tiene que dar lugar, ¿verdad?, a que las condiciones estén sobre la mesa. Y desde el punto de vista de tecnología es exactamente igual. Hoy en día sí que existen capacidades tecnológicas suficientes como para que el teletrabajo y cualquier modelo híbrido, ¿verdad?, pues esté suficientemente atendido desde el punto de vista de ponerle inteligencia artificial, desde el punto de vista de ponerle predicción, desde el punto de vista, ¿verdad?, de autorresolución de problemas, etcétera, de tal manera que exista ese equilibrio entre necesidades de productividad, cualquiera que sea la forma de medirla, y desde luego en el sector servicios es mucho más complicado, pero como decía, las necesidades de productividad de la compañía y las necesidades y derechos laborales a los que se enfrenta desde el punto de vista del trabajador. La experiencia no tiene por qué no ser exitosa, puede ser perfectamente exitosa, pero es necesario que todos estos conceptos de los que hemos hablado durante todo este rato funcionen y desde luego pues que la tecnología sea la que preste el mayor apoyo, ¿verdad?, vía plataformas, vía medidas específicas, vía aplicaciones, el mayor apoyo a que todo este trabajo pueda ser, ¿verdad?, pueda ser suficientemente equilibrado y se dé lugar a que ninguna de las partes pueda decir, oye, este es un beneficio y realmente lo hemos implantado para nuestro beneficio. El equilibrio, e incluso iría más allá, las situaciones personales en cada uno de los casos pueden ser atendidas bajo este modelo. Pues muchísimas gracias, José Luis. Me parece muy equilibrado, ¿no?, lo que dices, valga la redundancia, en este sentido de que sea un beneficio para ambas partes, ¿no?, y de que lo es. Bueno, pues con esto yo creo que hemos llegado al momento de cerrar este webinar. Creo que desde el año 2020 que hicimos nuestro primer estudio, pues se ha avanzado muchísimo. Tanto los resultados de la encuesta como las exposiciones que habéis hecho cada uno así lo demuestran. Eso no quiere decir que no nos queden todavía bastantes retos, como muy bien habéis ido comentando cada uno en las áreas en las que habéis hablado. Pero bueno, en eso consiste la vida, ¿no? En ir superando situaciones, en ir creando mejoras y siempre te va a quedar algo más que seguir mejorando, ¿no? Pero creo que podemos estar orgullosos de todo lo que se ha avanzado tanto en lo privado como en lo público en estos años. Y con esto, pues nada, daros las gracias a todos, también a los que nos están escuchando y muchísimas gracias.